Bienvenidos al tema cuarto del programa de la asignatura de Derechos Fundamentales y su protección jurisdiccional. Hoy vamos a hablar del tema de la igualdad. En el tema primero vimos el recorrido histórico y jurídico de la evolución de los derechos fundamentales o derechos humanos. En el segundo tema nos centramos en el contenido, su significado, su fundamento. En el tercer tema, la garantía específica de nuestra Constitución, y con anterioridad a empezar el desarrollo de cada uno de los derechos de libertad o de prestación o político, de participación o económicos sociales, vamos a hablar del derecho, más que el derecho a la igualdad, de la cláusula general de igualdad, tema cuarto. Bien, la cláusula general de igualdad se llama cláusula general porque puede ser, como veremos a continuación, tanto la igualdad un principio, un derecho, un valor o una cláusula interpretativa. Bien, vamos a comenzar el tema con la naturaleza jurídica y el significado del principio de igualdad. Antes de nada, comencemos por una aproximación histórica al concepto. Ya dijimos algo en el recorrido histórico que hicimos en el tema número 1. Bien, la igualdad ha sido uno de los principales valores reivindicados a lo largo de toda la historia junto con la libertad. Muchos han querido ver la libertad opuesta a la igualdad, a mayor cotas de libertad, menos de igualdad, y a mayor de igualdad, menos de libertad. No es nuestro planteamiento aquí, ni es el que se va a seguir en la asignatura. Libertad, igualdad, tal y como aparece en el artículo 1 de la Constitución española, España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Por tanto, libertad, igualdad, ambos valores superiores del ordenamiento jurídico. Bien. No ha sido así siempre, lógicamente, como vimos también en el recorrido que hicimos en el tema 1 sobre el concepto de derecho humano o derecho fundamental, no ha sido así siempre el reconocimiento de la igualdad una constante histórica, al menos en el pensamiento occidental. Bien, cuando se va a hablar más del derecho y de la cláusula y del principio de igualdad va a ser con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y en concreto cuando la distribución de medios y de medios de subsistencia y de bienes se hace una exigencia básica para el desarrollo de la dignidad humana. Apareció, por supuesto ha aparecido otra idea de igualdad, ahora lo vamos a ver en distintos momentos. Ahora mismo resulta destacable, por ejemplo, la aproximación que hizo Alexis de Tocqueville en el antiguo régimen de revolución, cuando dijo el temor religioso que le produjo, o que le producía cuando estaba escribiendo este libro del antiguo régimen, que había tenido al deslumbrar la ley histórica inexorable que impulsa a las sociedades a la igualdad como algo inexorable querido por Dios. Bien, cuando hablamos de la igualdad, ¿de qué estamos hablando? Antes de comenzar el recorrido histórico. Claro, porque hablar de igualdad, cuando hablamos de igualdad tiene que ser entre quiénes, en primer lugar, y con respecto a qué. Por tanto, se puede hablar de igualdad de algunos con algunas cosas, igualdad de algunos con todo, igualdad de todos para algunas cosas o igualdad de todos para todo. Ahora veremos que siempre hay dos términos cuando se habla de igualdad de comparación. Bien, si hablamos de la igualdad en el mundo antiguo, empezamos ahí en el mundo medieval, sí podemos desde luego ver que existía una idea de igualdad en el sentido comunitario o en el sentido participativo de los bienes en el colectivismo primitivo. No vamos a remontarnos de luego hasta allí, pero simplemente saber que sí existía la idea de compartir y de igualdad en una comunidad. Mucho antes que apareciera la idea de isonomía, que igualdad ante la ley y seguridad, igualdad, libertad de expresión en el mundo ateniense o en el mundo griego. Bien, incluso Platón habló de la igualdad económica como valor fundamental de la convivencia, porque era el presupuesto para la paz social. Va a ser de nuevo el cristianismo primitivo el que va a recoger la idea de la igualdad con algunos perfiles que luego se van a ir progresivamente fundamentando en nuestro pensamiento occidental contemporáneo. ¿Cuál va a ser? La Sagrada Escritura aparecen en la epístola de los Gálatas de San Pablo, la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el que aparece que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, ese todos tiene un efecto igualitario de todos ante Dios. Pues bien, ese cristianismo primitivo que configura la idea de igualdad de todos los seres humanos iguales va a ser recogido posteriormente por la escuela española, de nuevo como mencionamos en el tema 1, en concreto Juan de Mariana, que va a hablar de la necesidad de disfrutar todos los bienes en comunidad. Obligación de los ricos de compartir la riqueza y la necesidad de una riqueza colectiva. Bien, toda esta idea de la igualdad, la idea de la igualdad que no, de luego que no se desarrolla durante la Edad Media, sino que va a ser a partir de la Revolución Francesa cuando tome, digamos, la bandera, la reivindicación de los derechos fundamentales. Bien, los precedentes,
de la Revolución Francesa, simplemente vamos a ver, lo tuvieron en la Revolución, inglesa. La Revolución Inglesa en lo que se llamó los levelers y los Daggers. Los levelers son aquellos que predicaban la igualdad jurídica en el marco del reconocimiento de derechos. Y además reivindicaban la idea de la soberanía popular, y mientras que los Daggers eran aquellos que abogaban no por una igualdad formal, sino por una igualdad material, es decir, digamos, el compartir los mismos bienes. Y también, digamos, los Daggers luego tendrán un gran icono entre los anabaptistas, comunidades alemanes, y luego, desde luego, también en algunos movimientos comunitaristas. Bueno, por supuesto, también Voltaire habla de la igualdad en su famoso diccionario filosófico, pero si bien dijo que la igualdad, que es la satisfacción de la necesidad humana, resulta absolutamente impracticable en la sociedad de su tiempo. La Revolución Francesa, sin embargo, va a ser la primera que va a recoger la igualdad como uno de sus banderas y para que la clase popular accediera a disfrutar los mismos bienes que tenían por entonces la alta burguesía o las clases nobles. Por otra parte, la igualdad en la concepción marxista y en el liberalismo se va a ir simultáneamente fraguando a lo largo del siglo XVIII, sobre todo XIX. En la filosofía de Marx, solamente apuntar sucintamente que critica la igualdad formal, puesto que es una igualdad que no garantiza realmente la igualdad del ser humano, y dice que la igualdad real en un contexto en el que hay un derecho burgués es imposible. Por tanto, él aboga por una igualdad real y por eso hay que atender a las necesidades concretas de los individuos emancipados. Solamente un individuo emancipado podrá optar o podrá estar en condiciones de acceder a la igualdad. El liberalismo viene a defender una igualdad, pero simplemente una igualdad siempre que no merme la libertad, y no piensa o piensa mejor en una igualdad de oportunidades y no en una igualdad de resultados. Bien, la idea de igualdad va a ser una de las principales ideas en el derecho internacional de los derechos humanos que describimos en el tema número 1 y, por supuesto, en la recepción del derecho comunitario. La igualdad prácticamente aparece en muchísimos textos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales y luego en toda una gran, como mencionamos también en el tema 1, de textos y convenios internacionales dirigidos a combatir la discriminación en distintas áreas o materias, sea de la mujer, sea de los trabajadores, en el ámbito educativo, racial, etc. Bien. La igualdad también, no solamente en los tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser uno de los valores principales en el reconocimiento en cualquier texto, sino también las constituciones llamadas de posguerra. Tanto la Constitución italiana del 47, en su artículo 9.2, como la alemana del 49, reconoce, insisto, el valor principio de la igualdad. Bien. En el derecho comunitario aparecerá en el Tratado de la Unión Europea, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y también en distintas directivas dirigidas exclusivamente o específicamente, en concreto las famosas 3 directivas del año 2000, para combatir la discriminación y a favor de la igualdad de trato. ¿Cómo se configura la igualdad en nuestra Constitución? Bien, la igualdad aparece en un momento como he dicho, como valor, artículo 1.1. En segundo lugar, como principio, esa dimensión activa de la igualdad lo vemos en el artículo 9.2, fundamental, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos para que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos en la vida política, social o económica. Por tanto, aparece como valor, como principio y como derecho en el artículo 14. ¿Cómo aparece como derecho en el artículo 14? Bien, como he dicho, la igualdad siempre se predica de algo con respecto a alguien, o de algo o con respecto entre dos entes. Bien, la titular del derecho de la igualdad, antes de nada, es una titularidad de todos, a pesar de que en la Constitución solamente aparezca directamente los españoles. En segundo lugar, la igualdad ante la ley, la primera que aparece en el artículo 14, y viene a decirnos que para justificar cualquier tipo de diferencia de trato, tiene que hace falta varios requisitos. En primer lugar, un término de comparación, es decir, hace falta relacionar, como he dicho, la igualdad sobre qué y entre quiénes. En segundo lugar, una diferencia de trato tiene que tener una finalidad y debe estar justificada. En tercer lugar, tiene que ser la diferenciación razonable. Y por último, los medios que se emplean deben ser racionales y conformes y útiles, es decir, que den sus resultados. El principio de igualdad en el artículo 14 viene a dar también
implícitamente reconocer lo que se llama la acción positiva y medida de discriminación inversa. ¿Qué es la medida que son las medidas de acción positiva? Bien, son medidas que mediante estímulos se dirigen a mejorar situación de miembros de colectivos desaventajados. Mientras que la discriminación inversa es la reserva de una cuota de participación a un colectivo muchas veces marginado y en prejuicio con respecto a otro. Por ejemplo, simplemente mencionar, hasta hace muy poquito, hasta el año 92, se prohibía el trabajo femenino en las minas, simplemente por peligrosidad y proteger a la mujer. El Tribunal Constitucional supuso que esa era una discriminación. Otro concepto importante que hay que asimilar, ¿qué es la igualdad sustancial? Bien, la igualdad sustancial es aquella que va más allá de la igualdad puramente formal y va dirigida a la igualdad, a conseguir la igualdad de resultados y la igualdad material. Bien, una de las leyes fundamentales en los últimos tiempos sobre la igualdad sustancial va a ser la Ley Orgánica 3/2000, como sabemos, sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que no solamente, digamos, prohíbe la discriminación directa, sino también la discriminación indirecta, que es cuando hay una ley neutral, no afecta igualmente a unos ciudadanos, sino que afecta a unos más que a otros, por tanto, en desventaja o en discriminación. Por último, la igualdad en la aplicación de la ley. Como he dicho antes, sigue el mismo sistema de comparación, es decir, cuando hay una desigualdad en el trato de la ley a un mismo individuo, a distintos individuos, tiene que estar justificada. Es decir, y para que esté justificado, para que exista una desigualdad en la aplicación de la ley, hace falta primeramente que la resolución judicial anterior haya sido, que haya una resolución judicial anterior, que una posterior cambien de criterio sin estar de manera justificada, que proceda, por supuesto, del mismo órgano judicial, la misma sala, la misma sección, y que signifique un cambio que signifique una justificación de cambio de jurisprudencia, sin que sea un cambio de jurisprudencia, sino que no esté justificado y por tanto sea una arbitrariedad. Por último, la proyección del principio de igualdad se predica tanto de los poderes públicos como de los particulares, es decir, vincula a ambos. Es decir, no se puede establecerse una relación discriminatoria entre particulares. Por último, señalar que las prohibiciones de discriminación que aparecen en el artículo 14, que directamente dice: los españoles, como he dicho anteriormente, no incluye a los españoles sino también a los extranjeros, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por motivos de nacimiento, raza, aquí lo vemos, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Quiere esto decir que solamente se puede predicar discriminación con respecto a esos conceptos? Pues no. El Tribunal Constitucional ha venido a decir que se puede extender a otras formas o existen otras formas de discriminación. Por ejemplo, he señalado la enfermedad de los trabajadores, por ejemplo, el tema de la salud. No aparece raza, sexo, nacimiento, religión, no aparece el tema de la salud. No obstante, se puede discriminar, es decir, sería una discriminación si, por ejemplo, se justificara un despido por la enfermedad de un trabajador sin que esa enfermedad interfiera en el desarrollo de su actividad laboral. Por tanto, con ello quiero insistir que la prohibición de discriminación del artículo 14 puede extenderse a otras circunstancias y en el caso de que se trate de manera discriminatoria o de manera desigual por otro tipo de justificación, debe estar perfectamente o estar sometido a un mayor rigor de justificación de justificación y motivación para ser considerado o para que fuese considerado que no existe una discriminación. Por lo tanto, con esto acabamos el tema cuarto sobre la cláusula general de igualdad. Me remito, por supuesto, a todos los textos y lecturas que se acompañan en los materiales para profundizar sobre todo, insisto en este tema, de la importancia de la diferencia entre igualdad formal, igualdad material o sustancial, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Muchas gracias.